La escena política mexicana volvió a encenderse cuando una frase empezó a circular con fuerza: eres mentiroso. No fue solo un insulto lanzado en una mesa de debate. Fue la señal de que la disputa alrededor de Claudia Sheinbaum había entrado en una fase más agresiva, más directa y mucho más peligrosa para sus adversarios. Porque el centro del conflicto no era únicamente si la oposición tenía razón o no. El verdadero choque estaba en algo más profundo: quién logra convencer al país de cuál es la realidad. Durante semanas, voces opositoras intentaron instalar una idea: que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaba debilitado, que el mundial podía convertirse en un desastre, que la seguridad fallaría, que la infraestructura no resistiría, que las protestas sociales podían reventar el ambiente nacional y que el descontento ciudadano terminaría golpeando a la presidenta. Pero entonces llegaron los datos, las imágenes y la reacción popular. México vivió una inauguración mundialista que no produjo el colapso anunciado. La gente salió a las calles. El Zócalo se llenó de celebración. La selección ganó. Y el relato de fracaso que algunos esperaban comenzó a perder fuerza frente a una escena pública muy distinta. Ahí apareció el primer golpe político para la oposición. Claudia Sheinbaum no necesitó convertir el evento en un acto personal. Su estrategia fue más fría. Dejó que el país mirara el contraste de un lado, quienes pronosticaban desastre; del otro, una ciudadanía celebrando un momento de orgullo nacional. Y cuando ese contraste se combinó con encuestas que mantenían a Sheinbaum con altos niveles de aprobación, el debate cambió de tono. La oposición ya no discutía solo contra el gobierno. Empezaba a discutir contra una percepción social que no coincidía con su narrativa. Por eso, el enfrentamiento se volvió más áspero. Las acusaciones de narcogobierno, las críticas económicas, los ataques por seguridad, las dudas sobre el mundial y los señalamientos contra Morena formaban parte de una misma estrategia: desgastar la legitimidad de Sheinbaum antes de que consolidara su propio ciclo político. Pero la presidenta parecía entender algo clave. En política, no siempre gana quien grita primero. Gana quien logra que la realidad parezca respaldar su relato. Y en ese momento, Claudia Sheinbaum tenía una ventaja. Sus adversarios habían apostado al fracaso. Pero el país estaba viendo otra cosa. La pregunta era inevitable: si la oposición no lograba romper esa percepción, ¿cuál sería su siguiente movimiento? Fan 2. Después del impacto inicial provocado por las encuestas y por el debate alrededor del mundial, apareció una pregunta mucho más importante para entender el momento político de México: ¿por qué Claudia Sheinbaum seguía conservando niveles elevados de respaldo a pesar de la intensidad de los ataques de sus adversarios? La respuesta no podía encontrarse únicamente en una encuesta ni en un evento deportivo. Había que observar el contexto completo. Desde el inicio de su gobierno, Sheinbaum heredó una situación peculiar. Por un lado, recibió una base política construida durante años por Morena y por el proyecto de transformación impulsado por el gobierno anterior. Por otro, heredó también una oposición que había convertido la confrontación permanente en su principal herramienta política. Cada decisión del gobierno era examinada bajo una lupa. Cada declaración era convertida en una batalla mediática. Cada indicador económico, social o político era utilizado para demostrar que el país avanzaba o retrocedía. En ese escenario, la presidenta enfrentaba un desafío complejo. No bastaba con gobernar, también debía defender constantemente la legitimidad de los resultados obtenidos. Los adversarios de Morena apostaban a una estrategia relativamente sencilla. Si lograban convencer a suficientes ciudadanos de que las cosas estaban mal, podrían debilitar la autoridad política de Sheinbaum incluso antes de que terminara de consolidar su liderazgo. Sin embargo, los datos mostraban una realidad más complicada para la oposición. Mientras algunos dirigentes insistían en hablar de crisis generalizada, millones de ciudadanos seguían percibiendo beneficios concretos derivados de políticas públicas, programas sociales y aumentos en los ingresos familiares. Esa experiencia cotidiana tenía un peso político enorme. Cuando una familia observa cambios directos en su economía, cuando recibe apoyos que antes no existían o cuando percibe estabilidad en áreas que considera importantes,
resulta mucho más difícil convencerla de que todo está funcionando mal. Precisamente ahí aparecía una de las fortalezas de Claudia Sheinbaum. La presidenta entendía que la batalla política no se libra únicamente en los medios de comunicación, también se libra en la experiencia diaria de la ciudadanía. Por eso, mientras sus críticos concentraban buena parte de su discurso en denuncias y cuestionamientos, el gobierno insistía en presentar indicadores de aprobación, empleo, programas sociales y respaldo electoral. La lógica era clara. Si los ciudadanos percibían resultados, los ataques perderían efectividad. Pero el conflicto no terminaba ahí. La oposición también intentaba abrir otro frente. Buscaba instalar la idea de que Morena había construido una narrativa basada únicamente en popularidad y propaganda. Según esta visión, las encuestas no reflejaban necesariamente una evaluación objetiva del desempeño gubernamental. Ese argumento comenzó a alimentar discusiones cada vez más intensas en los espacios de debate político. Los intercambios dejaron de centrarse exclusivamente en políticas públicas. Ahora se discutía quién tenía autoridad para interpretar los números, quién decía la verdad y quién manipulaba la información. Las cifras de aprobación presidencial se transformaron en un campo de batalla. Las encuestas dejaron de ser simples instrumentos de medición y pasaron a convertirse en armas políticas. Cada punto porcentual adquirió valor estratégico. Cada estudio era utilizado para respaldar una narrativa distinta. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum mantenía una posición relativamente calculada. En lugar de responder a cada ataque de forma directa, parecía apostar por una estrategia más amplia, permitir que los resultados hablaran por sí mismos y concentrarse en fortalecer la percepción de estabilidad. Era una apuesta arriesgada, porque si los resultados se mantenían favorables, la oposición tendría dificultades para construir una alternativa convincente. Pero si aparecía una crisis importante, toda esa ventaja podía desaparecer rápidamente. Y justamente en ese punto comenzaba a formarse una confrontación todavía más intensa. Una confrontación que ya no giraba únicamente alrededor de encuestas o eventos simbólicos, sino alrededor de la credibilidad de todo el sistema político mexicano. La tensión acumulada durante semanas terminó explotando en los debates públicos. Lo que inicialmente parecía una discusión sobre encuestas, aprobación presidencial o resultados económicos, comenzó a transformarse en una confrontación mucho más agresiva entre dos visiones completamente distintas del país. De un lado estaban quienes sostenían que México atravesaba un momento de estabilidad política y que el gobierno de Claudia Sheinbaum continuaba conservando una legitimidad respaldada por amplios sectores de la población. Del otro lado estaban quienes insistían en que detrás de las cifras oficiales existían problemas estructurales que el gobierno intentaba ocultar mediante una narrativa cuidadosamente construida. La confrontación alcanzó un nuevo nivel cuando surgieron acusaciones relacionadas con seguridad, corrupción, crecimiento económico y desempeño institucional. Los críticos del gobierno comenzaron a cuestionar abiertamente la validez de los datos utilizados por Morena para defender su gestión. Argumentaban que los programas sociales, los incrementos salariales y los niveles de aprobación no eran suficientes para ocultar desafíos que seguían afectando al país. Al mismo tiempo, los defensores del proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum respondían con una ofensiva igualmente contundente. La estrategia consistía en presentar a la oposición como una fuerza incapaz de reconocer cualquier avance nacional. Según esta visión, muchos de los adversarios políticos habían apostado durante años a que México fracasara para obtener beneficios electorales. La inauguración del Mundial se convirtió en uno de los mejores ejemplos de esa disputa. Antes del evento, numerosos analistas habían advertido sobre posibles problemas de organización, manifestaciones, inseguridad o fallas logísticas. Sin embargo, cuando esos escenarios no se materializaron, el gobierno aprovechó la oportunidad para cuestionar la credibilidad de quienes habían promovido esas advertencias. El mensaje era sencillo pero poderoso. Si se equivocaron sobre el Mundial, ¿por qué los ciudadanos deberían creerles en otros temas? Ese argumento empezó a generar incomodidad entre varios sectores opositores.
porque la discusión ya no giraba únicamente alrededor de un partido de fútbol o de una ceremonia internacional. Lo que estaba en juego era la confianza pública. Cada error de diagnóstico debilitaba la capacidad de la oposición para presentarse como una alternativa confiable, pero los adversarios de Sheinbaum tampoco estaban dispuestos a retroceder. Comenzaron entonces a concentrarse en otro frente de ataque: la credibilidad moral del gobierno. Las críticas se dirigieron hacia promesas incumplidas, decisiones controvertidas y contradicciones que, según ellos, demostraban una distancia creciente entre el discurso oficial y la realidad. El objetivo era evidente. Si no podían derrumbar la popularidad presidencial mediante los indicadores de aprobación, intentarían cuestionar la coherencia política del proyecto. La batalla narrativa entró entonces en una fase mucho más peligrosa. Ya no se discutían solamente resultados. Se discutía quién estaba engañando a quién. Y cuando una confrontación política llega a ese nivel, las posiciones suelen endurecerse. Mientras ambos bloques intercambiaban acusaciones cada vez más duras, Claudia Sheinbaum observaba un escenario complejo. La polarización estaba creciendo. La presión mediática aumentaba. Y la oposición parecía decidida a convertir cada tema nacional en un nuevo campo de batalla. La pregunta que comenzaba a surgir era inevitable. ¿Cómo respondería la presidenta ante una ofensiva que ya no buscaba cuestionar una política específica, sino la legitimidad completa de su proyecto político? La respuesta empezaría a revelar la verdadera estrategia que se encontraba detrás de sus movimientos. Fue precisamente cuando la confrontación alcanzó uno de sus puntos más intensos que comenzó a hacerse visible la estrategia de Claudia Sheinbaum. Muchos observaban únicamente los enfrentamientos públicos, las discusiones televisivas y las acusaciones cruzadas. Sin embargo, detrás de ese ruido, existía una lógica política mucho más calculada. La presidenta parecía haber comprendido una realidad fundamental de la política moderna: las elecciones se ganan con votos, pero el poder se conserva mediante legitimidad. Por esa razón, una parte importante de su estrategia no consistía en responder cada ataque de manera inmediata. En cambio, buscaba reforzar constantemente los elementos que sostenían la confianza de amplios sectores de la ciudadanía. Mientras la oposición intentaba colocar en el centro del debate temas relacionados con corrupción, inseguridad o presuntas contradicciones gubernamentales, Sheinbaum mantenía el foco en otro terreno: resultados, estabilidad y continuidad. No era una decisión accidental, era una apuesta estratégica. Porque aceptar completamente el marco narrativo de sus adversarios significaba jugar bajo reglas definidas por ellos. En cambio, al insistir en hablar de aprobación ciudadana, programas sociales, crecimiento de derechos y respaldo electoral, la presidenta obligaba a sus críticos a discutir dentro de un escenario menos favorable para ellos. La batalla no era únicamente sobre hechos, era sobre prioridades. ¿Debía la ciudadanía concentrarse en los problemas señalados por la oposición o en los avances que el gobierno afirmaba haber conseguido? Esa pregunta se convirtió en el eje de toda la confrontación. Al mismo tiempo, Sheinbaum parecía utilizar una segunda línea de defensa aún más importante: la comparación histórica. Cada vez que surgían ataques relacionados con la situación actual del país, desde los sectores cercanos al gobierno aparecía una respuesta recurrente: comparar el presente con los años en que gobernaron PRI y PAN. La lógica era sencilla. Si los ciudadanos percibían que los problemas actuales eran iguales o menores que los del pasado, el discurso opositor perdía fuerza. Por eso muchas discusiones terminaban regresando a los mismos temas: salarios mínimos, programas sociales, pobreza, acceso a apoyos gubernamentales y decisiones tomadas por administraciones anteriores. La estrategia tenía una ventaja evidente. Obligaba a la oposición a defender no solamente sus propuestas actuales, sino también su propio historial político. Y ahí aparecía una dificultad importante para muchos de sus dirigentes. Cada crítica contra Morena podía ser respondida con preguntas sobre lo que ocurrió cuando ellos tuvieron el poder. Eso generaba una dinámica particularmente favorable para Claudia Sheinbaum. Mientras los adversarios intentaban hablar del presente,
El gobierno conectaba constantemente el presente con el pasado. La discusión dejaba de ser una evaluación aislada de la administración actual y se convertía en una comparación entre proyectos políticos, pero existía una tercera pieza dentro de esta estrategia, quizá la más importante de todas. La presidenta entendía que la percepción pública no depende únicamente de indicadores económicos o de debates televisivos. También depende de símbolos. Y los símbolos tienen un enorme valor político. La celebración del Mundial, la imagen de un país capaz de organizar eventos internacionales, la sensación de orgullo nacional y la narrativa de estabilidad se transformaron en recursos políticos extremadamente poderosos. No porque resolvieran automáticamente todos los problemas del país, sino porque contribuían a reforzar una idea central, la idea de que México avanzaba, y mientras esa percepción continuara predominando entre una parte importante de la población, los ataques opositores encontrarían límites difíciles de superar. Sin embargo, toda estrategia tiene riesgos. El principal riesgo para Claudia Sheinbaum era que las expectativas generadas por su propio discurso terminaran siendo demasiado altas. Cuando un gobierno promete transformación, la ciudadanía espera resultados visibles. Cuando un gobierno presume respaldo popular, la población espera coherencia. Y cuando un gobierno habla de cambios históricos, los ciudadanos comienzan a exigir pruebas permanentes. Por eso la verdadera prueba todavía no había llegado. La pregunta ya no era si Sheinbaum podía resistir los ataques de la oposición. La pregunta era si podía transformar su fortaleza política actual en una ventaja duradera capaz de sobrevivir a los desafíos que inevitablemente aparecerían en los próximos años. A medida que la confrontación política continuaba escalando, comenzó a quedar claro que las consecuencias de esta batalla iban mucho más allá de la imagen personal de Claudia Sheinbaum. Lo que estaba ocurriendo tenía implicaciones para todo el sistema político mexicano. Cada choque entre el gobierno y la oposición estaba contribuyendo a definir el tipo de país que emergería durante los próximos años. Por un lado, Morena y los sectores cercanos al gobierno defendían la idea de que México estaba viviendo una transformación profunda. Argumentaban que millones de ciudadanos experimentaban mejoras concretas gracias a programas sociales, incrementos salariales y nuevas políticas públicas. Por otro lado, la oposición insistía en que el gobierno utilizaba esos logros para ocultar problemas que seguían sin resolverse. La consecuencia inmediata fue una polarización cada vez más evidente. Pero esa polarización tenía una característica particular. No se trataba únicamente de una división ideológica, también era una división sobre la interpretación de la realidad. Dos personas podían observar el mismo país y llegar a conclusiones completamente diferentes. Una podía ver avances históricos, la otra podía ver oportunidades perdidas. Esa diferencia de percepción se convirtió en uno de los activos más importantes para Claudia Sheinbaum, al mismo tiempo, en uno de los mayores desafíos para sus adversarios. Porque mientras la oposición buscaba convencer a la ciudadanía de que existía una crisis, muchos ciudadanos seguían evaluando su situación personal mediante experiencias directas. Si una familia veía mejores ingresos, si un adulto mayor recibía apoyo económico, si un joven encontraba oportunidades que antes no tenía, la narrativa de desastre se volvía más difícil de sostener. Sin embargo, la presidenta tampoco podía confiar únicamente en esos factores. La historia política demuestra que el respaldo popular es dinámico. Lo que hoy representa una fortaleza puede convertirse en una vulnerabilidad mañana. Por eso el futuro político de Claudia Sheinbaum dependería de algo más complejo que las encuestas. Dependería de su capacidad para convertir la aprobación en resultados sostenibles. Ese era el verdadero desafío. Porque los ciudadanos suelen ser pacientes cuando perciben avances, pero también pueden volverse exigentes cuando sienten que las promesas avanzan más lento de lo esperado. Mientras tanto, la oposición enfrentaba un problema distinto. Necesitaba construir una alternativa creíble. Durante buena parte de la confrontación, muchos de sus esfuerzos se habían concentrado en atacar al gobierno. Pero atacar no siempre es suficiente.
La ciudadanía también quiere saber qué ocurriría si los críticos llegaran al poder, y ahí aparecía una pregunta incómoda para varios actores opositores. ¿Estaban ofreciendo una visión clara del futuro o únicamente una crítica constante del presente? Esa pregunta comenzó a adquirir cada vez más relevancia, porque conforme avanzaba el tiempo, los ciudadanos parecían mostrar menos interés en los conflictos personales y más interés en los resultados concretos. Claudia Sheinbaum entendía perfectamente esa dinámica. Por eso sus movimientos seguían orientados a reforzar una imagen de estabilidad, continuidad y capacidad de gestión. La apuesta era ambiciosa. Si lograba mantener la percepción de que su gobierno entregaba resultados, podría consolidar una posición política extremadamente sólida. Pero si surgían crisis económicas, problemas de seguridad o conflictos sociales de gran magnitud, el escenario podría cambiar rápidamente. La siguiente etapa sería decisiva, porque la lucha ya no consistía únicamente en ganar debates. La lucha consistía en definir quién tendría la capacidad de escribir el próximo capítulo de la política mexicana. Al final de esta historia, la discusión nunca fue solamente sobre una encuesta, un programa de televisión, una ceremonia mundialista o un intercambio de acusaciones entre políticos. Todo eso fue apenas la superficie. Debajo de esos episodios se desarrollaba una batalla mucho más importante, la disputa por el significado del cambio político en México. Claudia Sheinbaum llegó a este momento con una ventaja que pocos líderes poseen al inicio de una administración. No solamente heredó una estructura política poderosa, también heredó una expectativa enorme por parte de millones de ciudadanos que esperan que la transformación prometida continúe avanzando. Esa expectativa es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor riesgo. Mientras la oposición intenta convencer al país de que los problemas pesan más que los avances, la presidenta apuesta a una estrategia diferente. Su objetivo parece ser demostrar que los resultados concretos tienen más fuerza que las narrativas construidas desde la confrontación permanente. Por eso cada discusión sobre encuestas, programas sociales, crecimiento económico, apoyo popular o eventos internacionales termina conectándose con una pregunta central. ¿Quién interpreta mejor la realidad mexicana? Hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha logrado mantener una posición favorable dentro de esa disputa. Las cifras de aprobación, la fortaleza electoral de Morena y la capacidad del gobierno para sostener su narrativa indican que la oposición todavía enfrenta enormes dificultades para romper la conexión existente entre una parte importante de la ciudadanía y el proyecto gobernante. Pero la política rara vez permanece inmóvil. Lo que hoy parece una ventaja sólida puede convertirse mañana en un desafío inesperado. Las expectativas seguirán creciendo. Las exigencias ciudadanas serán mayores. Los adversarios continuarán buscando errores, contradicciones y puntos débiles. Y precisamente ahí se encuentra el verdadero reto para la presidenta. No se trata únicamente de resistir los ataques. Se trata de seguir produciendo resultados capaces de sostener la confianza pública. Porque la legitimidad política no se gana una sola vez. Debe renovarse constantemente. Mientras tanto, la oposición también enfrenta una decisión crucial. ¿Puede continuar apostando únicamente por la crítica o puede construir una propuesta capaz de competir con el proyecto que hoy domina el escenario nacional? Esa decisión influirá profundamente en el futuro político del país. Por ahora, una conclusión parece evidente. La batalla alrededor de Claudia Sheinbaum está lejos de terminar. De hecho, apenas está entrando en una nueva etapa. Una etapa donde los números, las percepciones, los resultados y las expectativas chocarán con más fuerza que nunca. Y cuando llegue ese momento, ya no bastará con controlar el debate. Lo que estará en juego será algo mucho más importante. La capacidad de definir el rumbo político de México durante los próximos años